Génesis 3:7. Y dice la Biblia en Génesis 3:7. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardo te producirá y comerás planta del campo. Te invito a que cierre sus ojos y oremos juntos y le digamos al Señor: Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo en el cual, Señor, estudiamos tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos des sabiduría, que tú nos des entendimiento, Señor. Que tú, Señor, des a cada uno de nosotros tu palabra. Señor, prepara, Señor, nuestro corazón. Que nuestro corazón, Señor, sea, Señor, buena tierra para recibir tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. 18. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Amén. Hasta ahí. Hace unas semanas atrás estuvimos tocando un tema que hablaba de que nosotros habíamos nacido para enseñorear, habíamos sido bendecidos por Dios para enseñorear sobre la tierra. Entonces, cuando nosotros escuchamos esos temas así de la Biblia, donde habla y tomamos esos versículos de la Biblia que hemos nacido para enseñorear, muchas veces nos cuesta tomar esos versículos de la Biblia, porque esos versículos de la Biblia se toman con fe. Esos versículos de la Biblia se toman con fe, ¿cómo con fe? Los debemos de creer en ellos, y cuando creemos en ellos debemos soltar la palabra para, para que aquella palabra que nosotros hablamos, conforme lo que dice la Biblia, se haga realidad en este mundo material. Una palabra que es espíritu, que se materialice. Y no sé si recuerda que estamos ahorita en Proverbios 31:8, donde dice: habla por el mudo, habla por el mudo. Yo hace años, ¿cuántos años sería? No sé, tal vez 9 años todavía vivíamos en la otra casa. Ahí yo recibí un rema del Señor. Oiga bien, qué bonito es eso, recibir remas de Dios. Dios nos habla por su palabra. Dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la palabra del Señor es lámpara para nosotros. Oiga lo que dice el 8, Proverbios 31:8. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca y juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Aquí me habló el Señor. Tal vez el significado puede tener otro significado, pero cuando el Señor abre el entendimiento en un versículo, o te da un rema y un versículo, uno puede estar ahí pensativo pidiéndole al Señor, y de repente por un versículo el Señor le habla. Entonces con ese versículo el Señor le quiere dar ánimo a alguien, o quiere mandarle a una misión. Por ejemplo, a mí me dijo: abre tu boca por el mudo. Abre tu boca por el mudo. Yo entendí. Cuando el Señor dijo: abre tu boca por el mudo, sabía que habían personas mudas espiritualmente, que no podían declarar esa bendición sobre ellos, y que eran mudos en lo espiritual, y que nosotros tenemos aquella autoridad para soltar esa palabra. Entonces, para hablar con autoridad, para
las enseñanzas que de la cuarta dimensión que estuvimos teniendo esta semana pasada, donde habla que nosotros vivimos en la cuarta dimensión del Espíritu Santo, donde podemos incubar una palabra, donde nosotros podemos hacer que una palabra de Dios se haga realidad en esta tercera dimensión, que una palabra de Dios que es en la cuarta dimensión del Espíritu Santo se haga en esta dimensión que nosotros vivimos, se materialice. Oiga, esto es tremendo. Cuando nosotros venimos, y ese es el poder que nosotros tenemos, cuando nosotros hablamos, o sea que nosotros podemos hablar por alguien que es mudo espiritual. Sí, soltar una palabra. Yo bendigo a mi hermano, yo bendigo a mi papá, yo bendigo a mi mamá en el nombre de Jesús. Yo declaro bendición de Dios sobre ellos. Declaro que el camino de ellos se abre, que la bendición de Dios posa sobre ellos, y comenzamos a hablar palabra de bendición sobre ellos, hablando palabra de bendición sobre aquellos que no tienen voz, sobre aquellos que no tienen voz. Entonces, ese fue parte del tema de hace unas semanas atrás, cuando nacidos para enseñorear, que habíamos nosotros sido nacidos para enseñorear. Pero hoy nos topamos con este versículo que dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces, mire, esto es por el pecado de Adán, por el pecado de Adán, vino una maldición sobre el hombre. Vino una maldición, y dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y fuimos separados de la gloria de Dios. Y fuimos separados. Y el estado del hombre llegó a un estado de maldición. A un estado que todo lo que el hombre iba a tocar le iba a espinar. Y a mí me llamó la atención y comencé a estudiar sobre espinos y cardos. Quería saber a qué se refería ese rema que recibí del Señor, donde escuchaba espinos y cardos. Dice, el pecado tiene inmediata consecuencia de producir espinos y abrojos. Cualquier pecado que cometamos deja nuestra tierra árida. Y eso nosotros debemos de cuidarlo, porque tú en este momento has sido restaurado. Tú que conoces a Cristo, has sido restaurado por la sangre de Jesucristo. Fuimos regresados, oiga bien, esto es tremendo, a ese estado de bendición. Si has aceptado a Jesucristo como tu Salvador, fuiste regresado a ese estado de bendición, a ese estado como te hizo el Señor, para hacer bendición. Y eso en mi vida personal, yo lo he podido sentir, esa bendición. Del lado donde el Señor me sacó, de ese lugar donde el Señor me sacó, fue un lugar de maldición total. Total. Ahí yo no podía decir, no, yo no he sentido ningún cambio en mi conversión. Mi conversión fue un cambio de vida. Mi conversión fue, me borraron la memoria de mi pasado y me dieron otra memoria. Mire, cuando yo recuerdo mi vida de pecado, siento como que yo hubiese visto una película en la televisión. Así siento. O sea que mi pasado, yo lo siento como que no lo he vivido. Así totalmente, así siento mi pasado. De un estado de maldición me pasaron a un estado de bendición. Entonces, ahora bien, en ese estado de bendición, nosotros debemos de cuidarlos. ¿Por qué? El pecado tiene una inmediata consecuencia de producir espinos y cardos. Dice Jeremías 4:1, dice así: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio, en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y
en él se glorificarán, porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Mire, y me llama la atención bastante Jeremías 4:1. ¿Por qué razón? 4:1 al 3. ¿Por qué razón? Porque dice: entonces las naciones serán benditas en él. Esa es una bendición de Génesis 12. Y serás bendición, y por medio de ti bendeciré todas las familias de la tierra. Por medio de ti bendeciré a las naciones. Eso es una bendición. Entonces las naciones serán benditas en él. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, cuando nosotros, hermanos, por medio de Cristo somos justificados, cuando nosotros por medio de la sangre de Jesucristo, hermanos, nosotros somos justificados y somos perdonados, entonces hermanos, nosotros somos bendecidos. ¿Cómo viene la bendición a nosotros? Por medio de Jesucristo. Los cardos y los espinos son artimañas del maligno. Sus tentaciones, sus ocupaciones, sus preocupaciones, sus ansiedades, sus falsas promesas de diversión, de felicidad y de estabilidad, sobre todo de libertad. Mire, esto es algo ridículo. ¿Cómo es? O sea, que una persona que se encuentre en pecado es un esclavo. Pero ¿cómo que la libertad de este mundo le puede hacer sentir libre a una persona? Pero en realidad una persona que se encuentre en los deleites del pecado, en el libertinaje, oiga la palabra libertinaje, que se encuentre libre de hacer toda clase de pecado, ese hombre en realidad se oye que vive en libertinaje, que vive en libertad, pero en realidad ese hombre es un esclavo. Pero en realidad esa persona es un esclavo. ¿Quién es un esclavo? Dice la Biblia que nosotros nacimos en pecado nos concibió nuestra madre. Dice que nacimos, ya veníamos en pecado. Entonces, ¿por qué pecamos? Muchas personas se ponen a pensar y dicen de esta manera, que el pecado, por eso dicen muchas personas que se sienten que ellos no han hecho alguna falta grande para que el castigo de ellos sea el infierno. Por la razón de que sienten que las cosas que han hecho son cosas que no son merecedores de un castigo eterno. Pero porque piensan que las faltas que en esta tierra no son juzgadas por las personas. Porque, por ejemplo, el robo es juzgado. Si alguien roba, va a la cárcel. Pero si encuentran a un hombre que tiene su esposa y que tiene otra novia, este hombre, lo que es la ley no lo juzga. No lo juzga, no lo mete preso por eso. Entonces, es algo que aquella persona siente que tal vez no es tan malo. Aunque es malo, pero él siente que no es tan malo porque no es juzgado por la tierra. Entonces dice, si ni la ley me juzga, ¿cómo es que eso va a merecer la muerte? No sé si entiende lo que le quiero decir. ¿Cómo eso va a merecer la muerte? Pero en realidad, en lo que es pecado, en lo que es el pecado, lo que aquella persona siente que hace normalmente y que no es tan malo lo que está haciendo, en realidad lo hace porque él vive en una naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa en la que vive, es normal para él cometer una falta. Entonces, cuando nosotros nacemos, ya nacemos en pecado, y lo que vamos a hacer es la naturaleza en la que nos encontramos, en una naturaleza de pecado. Nos encontramos en un estado de tiniebla, en un estado de muerte, que lo normal que nosotros vamos a hacer en ese estado de muerte es el pecado. Y eso es tan normal, pero ya no es normal cuando hemos sido sacados de la muerte a la vida. Ahí ya no es normal. Ahí ya es algo extraño porque nosotros nos encontramos en la luz y el pecado es algo que no se puede digerir. Es por eso que alguien que se encuentre libre y le llegue una tentación para pecar, aquella persona siente que no puede hacerlo, siente que no pertenece a eso, aunque la carne se lo pide, pero siente que eso no es para él. ¿Por qué razón? Porque está en otro estado, y el estado en el que se encuentra es en un estado de bendición y en un estado de vida. Entonces,
Los cardos y los espinos son las artimañas del maligno, sus tentaciones, sus ocupaciones, las preocupaciones, sus ansiedades, sus falsas promesas de diversión, de felicidad, de estabilidad y sobre todo de libertad, que es algo que no sería libertad, sino que sería una esclavitud. O sea que en vez que fuese una libertad, sería una esclavitud a la que el hombre se metiese, a lo que la mujer se metiese. Pero también los espinos y cardos, oiga bien, hay algo más sobre esto y esto me llamó la atención. Encontré en la Biblia que espinos y cardos también son hombres. Y esto me llamó la atención, porque yo lo había pensado que los espinos y cardos era todo lo que producía el pecado, que lo que producía era, porque mire, es tan fácil cuando uno se encuentra, cuando el Hijo de Dios ya no tiene otro lugar más que la presencia de Dios, y cuando se aleja de la presencia de Dios, lo que encuentra son problema tras problema, entonces todo lo que toca lo espina. Hay un estado de, mira, hay muchas personas que pecan y no les pasa nada, pero hay hijos de Dios que media vez cuando cometa un error, les pasa de todo. Entonces yo pensaba que los espinos y cardos eran todos los problemas que le venían a las personas y las maldiciones. Pero oiga bien, esto es tremendo. Porque espinos y cardos también como hombres. Dice la Biblia en Ezequiel 2:6. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te halles entre zarzas y espinos y mores con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Oiga bien, aquí está hablando que esos espinos y esas zarzas y esas moras, esos escorpiones, son hombres. Y le dice, no tengas miedo a su palabra, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Otro versículo es Isaías 27:3-6, dice así: yo el Señor soy tu guardián, todo el tiempo riego mi viña. Oiga bien, viña, hombres. La viña, hablamos la semana pasada, la viña son hombres, son hombres. Dice, todo el tiempo riego mi viña, día y noche cuido de ellas. Mire, la viña es la casa de Israel. No sé si se recuerdan de eso ustedes también. Día y noche cuido de ella para que nadie le haga daño. No estoy enojado. Si tuviera zarzas y espinos, pelearía contra ella y la quemaría totalmente, a menos que ella acudiera a mi refugio e hiciera las paces conmigo. Sí que hiciera las paces conmigo, días vendrán en que Jacob echará raíces, en que Israel retoñará y florecerá y llenará el mundo con sus frutos. Oiga bien, quiere decir que aquí habla que Israel es una viña y que da frutos, pero que hay hombres, oiga bien, que hay hombres que son viña y que dan frutos, pero también hay hombres que son espinos y que son cardos. Entonces cuando Adán, el Señor le dice, la tierra te producirá espinas y cardos, al mismo tiempo le nace un hijo que fue espina y cardo, y al mismo tiempo le nace un hijo que le fue buen árbol. Entonces, y ahí yo vengo a comprender tantas cosas, porque fuera de la bendición de Dios, todas las decisiones que nosotros llegásemos a tomar, y esto es importante que lo miremos y lo entendamos, más para los muchachos que están jóvenes, que las malas decisiones que tomemos en pecado va a producir hasta una familia que fuese espinos y que sean cardos que nos produzcan una infelicidad en un futuro. Adán le produjo una amargura el problema de sus hijos. Le naciesen problemas. Y lo contrario, oigan bien jóvenes, y lo contrario de eso sería que en la bendición de Dios
en la bendición de Dios, un matrimonio pudiese producir una buena viña que dé buenos frutos. Una buena familia que dé buenos frutos. Y yo puedo entender esto claramente porque cuando Dios bendice, en la bendición de Dios, Dios dice, y te daré hijos, y tus hijos serán de bendición, y tus hijos bendecirán a otros. Entonces, esa bendición que puede venir solo a través de permanecer bajo la bendición de Dios, bajo esa bendición de que nos dio Dios desde la creación para enseñorear. ¿Qué quiere decir? Que hay una bendición grande en toda la vida de un ser humano. En toda la vida de un ser humano. Mire, esto es grande. Esto es tremendo. Si lo llegamos a entender, tremendamente grande. ¿Por qué razón? La vida de un hombre puede llegar a cambiar totalmente en una mala decisión, en alejarse del Señor. El hombre, cuando se aleja del Señor, todo lo que haga le va a producir espinas y cardos. Hombres que van a ahogar la semilla que tal vez como hijo de Dios se va a encontrar entre espinas y cardos. Le van a predicar el evangelio, y al predicar el evangelio, oiga bien, esto es tremendo, al predicar el evangelio se va a encontrar entre hombres que son espinas y que son cardos. Si usted hoy estuve viendo fotos de espinas y cardos, encontraba unas plantas como de este alto, con espinas de este tamaño, y esas plantas secas. Entonces yo siempre pensaba que las espinas podían ser las situaciones de la vida donde uno se iba a espinar, pero oiga bien, las espinas también pueden ser hombres que formen parte importante de nuestra vida, que al momento que nos predican la palabra, nosotros como tierra, esa semilla sea ahogada, porque los hombres con los que nos encontramos pueden hacer que la semilla se ahogue. Amistades que en el momento que nos podemos encontrar, estas amistades como espinas, pueden ser personas liberales, donde nosotros nos sintamos en desventaja. ¿Cómo es que tiene tanta fama, es famoso en la escuela, con sus compañeros, y tiene tantas cosas y no es hijo de Dios? Y yo voy a la iglesia, qué aburrido la iglesia. La semilla se está secando. ¿Por qué razón? Porque las amistades que tenemos alrededor hacen que la palabra de Dios sea nada para la vida de un hombre. O sea que también estas personas pueden hacer que la bendición de Dios no llegue a nosotros. ¿Por qué razón? Porque estas personas pueden apagar lo que es la semilla que se está sembrando. Dice, el ser humano es restaurado por medio de Jesús. Esto es muy importante. Dice la Biblia en Romanos 3:21. Romanos 3:21. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificando por la ley y por los profetas. Lo voy a leer en una diferente versión. Y dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante a la redención en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Entonces, fíjese de que, no sé si se recuerda del tema de la tercera ley que estuvimos estudiando sobre la cuarta dimensión.
donde habla de la primera ley, la primera ley, y hablaba este hombre que daba esta enseñanza sobre también la ley de Moisés, que en la ley de Moisés fue puesta en tabla, y que la tercera ley fue la ley de espíritu de vida. Entonces, cuando dice aquí en Romanos 3:21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Dice, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces al principio está hablando de la ley de Moisés, donde dice, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. O sea que se testificó primero por la ley y por los profetas, para que la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Entonces, nosotros, por medio de Jesucristo, somos restaurados. Nosotros habíamos sido apartados de la gloria de Dios, pero por medio de Jesús, nosotros somos restaurados. Dice el 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y el 25, ahí me voy a detener, lo voy a volver a leer. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestarse su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y de aquí nos habla cómo nosotros, como un hombre ahorita que se encuentre en esa maldición del pecado, que se encuentre fuera de la bendición de Dios, que se encuentre entre espinos y cardos, cómo esta persona puede salir de ese lugar y pasar a un lugar de bendición. Como una persona que se encuentre, y esta puede ser la pregunta, qué difícil es para mí que se convierta mi tío, qué difícil es para mí que se convierta mi papá, qué difícil es para mí que se convierta mi papá, puede decir, qué difícil si él es una persona que no cree en Dios, y si cree a su manera, y entonces uno se puede poner a pensar, Señor, ¿cómo lo puedes alcanzar a él? ¿Cómo puedes alcanzarlo? Y aquí es donde entramos nosotros y comenzamos a hablar por el mudo, por el que no tiene voz, por aquel que no puede entender. Y aquí es donde nosotros comenzamos a decirle, Señor, toca a mi papá. Señor, ten misericordia de mi mamá. Señor, ten misericordia de mi hermano. Señor, alcánzalo. Señor, alumbra su vida. Señor, que tu sangre, la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario, lo justifique y lo perdone y lo saque de ese lugar. Cuando la luz de Cristo alumbra una vida, cuando Cristo alcanza, mire, porque esta es una acción del Espíritu Santo, cuando lleva aquella revelación, aquella vida que no conoce de Dios y que puede estar cerrado con la palabra de Dios y que puede encontrar topado y que no quiere nada con el Señor, y cuando ya le hemos hablado y se encuentra en ese estado de espinos y cardos, se encuentra donde la palabra de Dios ha sido predicada y ha sido ahogada, y cuando la gracia de Dios alumbra esa vida, y cuando aquella vida es alumbrada por medio de la palabra de Dios y toca aquel corazón, por medio de Jesucristo, Dios pasa por alto todas sus faltas, todos sus pecados. Y dice el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe. Las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos?
O sea, a veces nos podemos poner a pensar, la Biblia habla solo de los judíos. La Biblia habla solo de Israel. Entonces dice aquí, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, que somos nosotros. Y luego por la fe invalida la ley de ninguna manera, sino que confirma la ley. Entonces nos podemos poner a pensar, o sea que por la fe en Cristo, o sea, la ley de Moisés queda como que no interesa. Y aquí responde al mismo tiempo el 31 y dice, luego por la fe invalida la ley en ninguna manera, sino que confirma la ley. Entonces, dice Gálatas 3:14, mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe el Espíritu prometido. Y este es un versículo muy importante. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles, Dios nos bendice a nosotros, con la misma bendición que prometió a todos los israelitas. Y esto es importante, con toda la bendición que prometió a los israelitas. ¿Y qué bendición prometió a ellos? Oiga bien lo que dice Génesis 12. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Mire, esta es una gran bendición. Maldeciré a los que te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Le dijeron a Israel que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas por ti. Promesas que Dios le dio a Abraham. Y esas promesas que Dios le dio a Abraham, dice Gálatas 3:14, mediante Cristo Jesús Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que prometió a Abraham. Entonces todas esas bendiciones que Dios prometió a Abraham se hacen para nosotros. Y son bendición para nosotros. Y esa bendición que es para nosotros, hermanos, que lo ocupamos para enseñorear sobre esta tierra, tienes que creerla con todo tu corazón. Y tienes que caminar como un hijo de Dios, como una bendición de Dios. Mire lo que dice Salmo 21:6. Nunca dejas de bendecirlo. Tu presencia lo llena de alegría. Y me gusta bastante cómo lo dice en esta versión. Pichita le dice así a David el Señor. Salmo 21:6. Pues lo hiciste una bendición. Pues lo hiciste una bendición. Así dice esta versión. Pues lo hiciste una bendición, pero en la TLA dice, nunca dejas de bendecirlo. El Señor nunca te dejará de bendecir. Eso es lo que nosotros somos. Y tenemos que creerlo. ¿Cómo creerlo? Que tú tienes que caminar como un hijo de Dios. Yo le digo a Josué, tú eres bendición. Cuando Esther está molestando a Josué, le digo, no, Esther, usted no es para hacerle burla a su hermano. Usted es para bendición. Usted no puede hacerle burla a su hermano. Nosotros no somos para maldición. No somos espina ni cardo para otra persona. Entonces yo le digo a ellos, ustedes tienen que creer esto, que son bendición y han nacido para bendecir a muchas personas. Entonces nosotros debemos de caminar con esa fe y con esa certeza que somos bendición, que nosotros somos bendición para las espinas que se pueden encontrar en este momento y que necesitan salir de ese estado de maldición para convertirse en el estado de bendición. Pero en la bendición que nosotros los encontramos, nosotros podemos ser de bendición para otras personas. Y ese es el llamado que el Señor te hace a tu corazón. Sé de bendición para otra persona. Sé de bendición para tu familia. Que las personas que se encuentren a tu alrededor, oye bien, y este es un llamado, pero grande que el Señor te hace.
Oye estas dos partes. ¿En qué lugar te gustaría estar? En el lugar que las personas ahogaran la palabra que el Señor manda para ti, tu corazón. ¿De qué manera? Que tus amistades estén ahí y cuando la palabra de Dios vaya para tu corazón, por estar alrededor de estas personas, la palabra sea ahogada. ¿Sí entiendes eso? Que por las otras personas sirvan de piedra de tropiezo y que la palabra sea ahogada y no la podamos recibir y no podamos ser buena tierra. Porque la semilla cayó, porque la palabra cayó entre espinos. La parábola, ¿se recuerdan la parábola del sembrador? Que la palabra cayó entre espinos. Entonces aquellas personas que son espinas pueden hacer que se ahogue la palabra. ¿O cómo te gustaría estar del otro lado? Que tú tomes la palabra con fe y que tú seas de bendición para ellos y que tú hables por el que no tiene voz y que tú declares oración por aquellos que no tienen palabra en lo espiritual, que su oración no pasa del techo, pero tu oración, cuando tú oras, tu oración llega hasta los cielos, tu oración traspasa y sube hasta el trono de Dios, y Dios oye tu clamor, oye tu oración y manda su auxilio. Decía el pastor Joey Cho, decía que una persona le hablaron y le dijeron: pastor, hace 2 años usted nos casó, ahora le pedimos su bendición para ser divorciados. Y él le dice: pero ¿cómo me piden la bendición para que yo los divorcie? Y le dice él: es que usted nos casó y nos dio la bendición para casarlo, pero hoy queremos divorciarlo y queremos su bendición para separarnos. Entonces vino él y llegó. Y dice que antes de salir de su casa oró. Y dice que oró y le dijo: Señor, yo los miro a ellos unidos. Y declaró esa palabra de oración por ellos. Los miro a ellos unidos y que el rencor y el odio que ellos sienten desaparezcan de ellos. Y se fue. Esa oración hizo por aquellos mudos que no tenían palabra. Llegó a esa casa y cuando los dos decididos que se querían separar, que ya no querían estar juntos, él vino y les dijo: voy a orar por ustedes. Y dijo esta palabra: en el nombre de Jesús, todo odio, todo rencor, yo lo ato y lo echo fuera de sus vidas. Y en ese momento, cuando él dijo eso, se quebró aquel odio y rencor, que era algo espiritual que ataba aquellas vidas. Y aquellas personas comenzaron a llorar y comenzaron a sentir una liberación. Se quedaron juntos. Al servicio siguiente, dice este pastor, que ahí estaban y les preguntó qué pasó. Y dijo: pastor, cuando usted oró por nosotros, algo sucedió, algo se quebró. Ahora no sabemos ni por qué lo queríamos separar. Oiga bien, qué tremendo. Entonces el poder de nuestra oración, cuando nosotros como luz, cuando nosotros como bendición para otras personas, y te haré una bendición, y esta palabra por eso me bendice, y te haré una bendición, Salmo 21:6, te haré una bendición, será bendición para las demás personas, será bendición para los compañeritos de tu clase, será bendición para todas personas en tu trabajo. Será bendición a la universidad donde llegue, a la casa donde llegues. Serás de bendición para tu familia. Y debes de creerlo. Pero cuando nosotros no creemos eso, entonces nuestra fe no mueve ni siquiera una montaña. Pero si tú crees esa palabra, tú puedes ser de bendición para las personas y puedes mover no solo montañas, puedes hacer tantas cosas para almas que están cerca de ti, que están para un día ir para el infierno. Y tu clamor para esas vidas pudiese ser que esas personas fuesen rescatadas. Entonces se puede preguntar uno, entonces depende de mí que ellos se vayan al cielo. Eso depende de Dios, no depende de mí. ¿Sabes qué, hermano? Nosotros somos de bendición para las personas. Y debe de haber aquella preocupación en nuestro corazón. ¿Qué pasara si muriera en este momento esta persona?
y no está con Cristo, ¿qué pasará? Debemos de preocuparnos por eso. No, Señor, no lo permitas. No, Señor, yo no sé si al final te va a conocer o yo no sé si no te va a conocer, pero yo prefiero mejor clamar con temor y temblor, Señor, porque no quiero el infierno para esta persona. Eso debemos de pensar. La salvación depende de Dios, pero nosotros debemos de pelear una batalla por aquellas personas que están alrededor de nosotros. Hoy le invito a que cierre sus ojos. Vamos a orar y decirle al Señor: Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Jesús. Señor, así como dice la Biblia, Señor, en Salmo 21:6, pues lo hiciste una bendición eternamente y para siempre lo has hecho regocijarse con el gozo de tu presencia. Señor, que asimismo, Dios eterno, tú nos hagas una bendición. Dios eterno, oro por Josué, Señor, bendiciendo la vida de Josué, porque tú lo hiciste para bendición de este tiempo, porque tú lo trajiste para bendecir esta generación, porque para bendición lo has traído. Bendigo su vida, Señor, y lo cubro con tu sangre bendita, porque para bendición, Señor, de toda persona, Señor, donde Él llegue, Señor, tú lo has traído, Señor. Alumbra en su vida, Espíritu Santo, alumbra en su corazón, trayendo entendimiento y luz, Señor, en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, querido amigo, tú que te encuentras tal vez manejando tu carro, tú que te encuentras tal vez trabajando en algún lugar o tal vez descansando en tu casa, dile al Señor: Señor, Señor, toda espina y todo cardo, Señor, que rodee mi vida, Señor, que impide que tu palabra sea sembrada en mi corazón, Señor, yo te pido, Señor, que tú quites, Señor, todo obstáculo, que tú quites, Señor, todo tropiezo, que tú quites, Señor, todo aquello, Señor, que ahoga, Señor, tu palabra, en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, querido amigo: si te volvieres, oh Israel, ponle tu nombre ahí, si te volvieres, oh Jorge, oh Beto, oh Juan, si te volvieres, ponle tu nombre, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová: vuélvete a mí, y si quitare delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad y en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él. Dice la Biblia: entonces las naciones serán benditas en ti. ¿Qué quiere decir? Que en todo país, que en toda ciudad donde tú llegues, tú vas a ser bendición para esa nación, y en él se glorificará, dice. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Y así te dice Dios: hará campos y no sembréis entre espinos. No siembres entre espinos. No te juntes entre espinos para hacer tu vida y para sembrar tu vida en ese lugar. Siembra tu vida en un lugar donde hayan buenos árboles, donde hayan árboles plantados junto al río. Que tu vida se dé el diario vivir a la par de hermanos de la iglesia, a la par de personas que son bendición. Que tu vida no sea con aquellas personas que son espinas para una ciudad, que son cardos para una ciudad, que sean hombres peligrosos y hombres llenos de rencor y maldad y pecado. Que tu relación sea con personas que sean viña, en la viña del Señor, que sean árbol plantado junto a corrientes de agua. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor cambie y transforme tus días en días bonitos, en días hermosos, en el nombre de Jesús.